La casa vibraba con el bullicio de la celebración, pero para mí, todo sonaba como si estuviera bajo el agua. Era el cumpleaños de mi esposo, y en teoría, yo debía sentirme dichosa por la familia reunida, las risas, los brindis y las fotografías. Sin embargo, esa noche me descubrí observando la escena como una espectadora ajena, desplazada hacia los márgenes de mi propia vida. Había pasado horas eligiendo mi vestido, eligiendo un color profundo que realzara la curva de mi cintura, ajustando cada detalle, desde el peinado hasta la lencería, deseando que mi esfuerzo no pasara inadvertido. Pero cuando finalmente entré en la sala, su mirada apenas se posó en mí, solo una mueca, apenas una sonrisa, y después su atención se volvió hacia los invitados, hacia las charlas cómodas y las bromas que yo ya podía predecir de memoria, mientras llenaba copas, escuchaba comentarios que pasaban flotando a mi alrededor, y solo uno me atravesó de verdad. Mi esposo, con esa ligereza que esconde desdén, soltó una broma sobre mi vestido delante de todos. Ese color es atrevido para tu edad, ¿no, papá? Por un momento sentí el rubor en las mejillas, una incomodidad que me ancló en el suelo. Fue entonces cuando noté la mirada de su padre. Había en sus ojos algo distinto, no era lástima, ni compasión, sino una atención genuina, como si, en medio del bullicio, él sí me viera de verdad. Intenté distraerme con los preparativos, con los platos que salían y entraban de la cocina, pero no podía evitar buscarlo en cada rincón, entre las conversaciones cruzadas y las sombras proyectadas por las lámparas. Él parecía ajeno a la tensión, participando apenas en las charlas, a veces callado, a veces soltando una observación mordaz que me hacía sonreír en silencio. Recordé cómo, hace años, su presencia en la casa era imponente, casi severa. Ahora había en él un aire de calma, una sabiduría nacida del cansancio y de los años, una mirada que pesaba, pero no oprimía. Avanzada la noche, cuando los invitados empezaron a marcharse y la casa recuperaba el silencio, lo vi apoyado en el umbral de la puerta, observándome sin apuro. «Te ves bien con ese vestido», me dijo en voz baja, con una naturalidad desarmante. Sentí una oleada de calor recorrerme desde el cuello hasta la base de la espalda. No supe qué responder. En ese momento, esa frase fue más íntima que cualquier caricia reciente de mi esposo. Me refugié en la cocina, fingiendo limpiar copas y platos, pero mi mente no estaba en el orden. Cada vez que lo recordaba, sentía un cosquilleo en la piel, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. A través de la puerta entreabierta lo observé sentarse en el sillón, cruzar las piernas, mirar las fotos familiares con una mezcla de nostalgia y resignación. Mis pensamientos divagaban entre el cansancio de la rutina y ese inesperado destello de deseo, esa sensación de ser vista por alguien que ya no tenía nada que demostrar. Cuando llegó la hora de dormir, me miré en el espejo del baño más tiempo de lo habitual. Me quité los aretes con dedos torpes y deslicé los tirantes del vestido, contemplando la piel marcada por el día. Elegí con esmero una pieza de lencería que guardaba para ocasiones especiales, aún sabiendo que mi esposo no notaría la diferencia. Me pregunté, casi con culpa, ¿para quién me estaba arreglando realmente? Me deslicé bajo las sábanas con el corazón palpitando de una forma desconocida, los pensamientos enredados, una ansiedad leve pero persistente, como si hubiese abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Esa noche no dormí bien. Escuchaba el leve crujir de la madera en la casa, la respiración regular de mi esposo a mi lado, y en mi mente, el eco de una voz distinta, la frase que había marcado mi carne con palabras: «Te ves bien con ese vestido». Aún no sabía cuánto cambiaría todo lo que estaba por venir, pero dentro de mí algo había despertado, y ya no quería volver a dormirse. La mañana siguiente fue una extensión de la incomodidad de la noche anterior. Los rayos de sol filtrados por las cortinas apenas lograban disipar la pesadez de mis pensamientos. Mi esposo se levantó temprano, como era habitual, revisando su teléfono antes de saludarme, ya sumergido en sus propias preocupaciones y rutinas. Su beso en la frente fue tan ligero que apenas lo sentí. Me quedé unos minutos más en la cama, escuchando el eco de la casa vacía y el murmullo distante del agua en la ducha. Tenía la sensación de que el día ya estaba marcado por una energía distinta, una vibración subterránea, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente aún se esforzaba en negar. Bajé a la cocina y encontré a mi suegro tomando café en silencio. Vestía una camisa de lino clara, arrugada, y tenía el periódico doblado frente a él, aunque no parecía estar leyéndolo. El silencio entre nosotros era más denso de lo normal, cargado de esa electricidad que solo perciben quienes han compartido un secreto, aunque aún no haya palabras para nombrarlo.
Fui a buscar una taza y sentí su mirada posarse en mi espalda, pero no me atreví a girarme. Cuando finalmente me senté frente a él, nuestros ojos se encontraron unos segundos de más. Y aparté la mirada, fingiendo que estaba demasiado interesada en el azúcar. Terminamos el desayuno con frases convencionales y distantes, como dos actores que conocen bien sus papeles, pero esa tensión, ese deseo de romper el guión, latía bajo la superficie. Cuando mi esposo salió para ocuparse de sus asuntos, mi suegro y yo quedamos solos en la casa. Los sonidos habituales, el tic-tac del reloj, el zumbido de la nevera, parecían amplificarse. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Te ayudo con los platos?, preguntó, su voz grave y casi ajena a la situación. Asentí y comenzamos a limpiar juntos, uno al lado del otro en la pequeña cocina. De vez en cuando nuestros brazos se rozaban, y cada vez que ocurría, una corriente recorría mi cuerpo como si el calor de su piel traspasara la ropa. Lavaba los platos de manera mecánica, concentrada en no dejar caer nada, pero mi respiración se volvía más irregular a medida que el espacio entre nosotros se reducía. En algún momento, mientras le pasaba un vaso, sus dedos tocaron los míos. El contacto fue mínimo, pero sentí un escalofrío. Nos quedamos quietos, mirando las manos que se rozaban sobre la loza mojada. Levanté la vista, lo miré y en sus ojos encontré la misma pregunta que yo temía pronunciar. Era una mirada cargada de deseo contenido, de algo antiguo y nuevo a la vez, un idioma mudo que solo entiende quien ha sido privado demasiado tiempo de afecto. Él fue el primero en retirar la mano, limpiándose la humedad en el pantalón con un gesto brusco. Intentó decir algo, pero se detuvo. El resto de la mañana transcurrió en una extraña coreografía. Nos evitábamos y, al mismo tiempo, buscábamos estar en la misma habitación. Cada tarea compartida se convertía en una excusa para acercarnos. Pasar la escoba, buscar algo en el garaje, revisar los cajones de la despensa. La tensión crecía hasta hacerse casi insoportable. Me sorprendí pensando en mi apariencia, en el modo en que mi bata caía sobre mi cuerpo, en si él notaría los detalles de mi lencería bajo la tela. Era absurdo y, al mismo tiempo, adictivo. Había un juego en marcha, y ambos lo sabíamos. Después del almuerzo, mi esposo anunció que saldría unas horas para reunirse con unos amigos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio en la casa se volvió distinto, más intenso, más íntimo. Me senté en la sala fingiendo leer una revista, pero solo escuchaba los latidos de mi corazón y el crujido de los pasos de mi suegro en el pasillo. Él apareció junto a la ventana, observando el jardín con las manos en los bolsillos. No necesitábamos palabras. Había una invitación tácita en el aire. Se acercó, y por un momento permaneció de pie frente a mí, tan cerca que podía oler la mezcla de jabón y colonia en su piel. No era un aroma joven, sino denso, complejo, cargado de recuerdos y cicatrices. Se inclinó, apenas, como si dudara, y fue entonces cuando la distancia se quebró. Nuestros labios se encontraron en un beso breve, contenido, pero intenso. No hubo urgencia ni precipitación, sino una exploración silenciosa, como si ambos quisiéramos grabar cada segundo en la memoria. Mis manos temblaban, el pulso se aceleraba. Sentí una oleada de vida y miedo a partes iguales, un deseo que crecía. Y me asustaba. Nos separamos casi de inmediato, con la torpeza de quien sabe que ha cruzado una frontera invisible. No hubo promesas ni disculpas. Él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento, y luego, con un susurro apenas audible, dijo: «No tenías que ponerte nerviosa». Sonreí, sintiendo una especie de liberación y culpa mezcladas, como si la gravedad hubiera cambiado y todo estuviera a punto de flotar fuera de control. El resto de la tarde transcurrió en una neblina extraña. Me cambié de ropa varias veces antes de decidir quedarme con una blusa ligera, sintiendo el roce del encaje contra la piel. La presencia de mi suegro se sentía en cada rincón de la casa, en cada objeto que tocaba. Preparé la cena sin mirar el reloj, esperando el regreso de mi esposo con una ansiedad distinta, no la de la esposa fiel, sino la de una mujer que acababa de descubrir una nueva versión de sí misma, más osada, más vulnerable. Esa noche, mientras mi esposo dormía, yo permanecí despierta. Me giré varias veces en la cama, recordando el beso, el contacto de las manos sobre la loza mojada, la mirada de complicidad. Me pregunté cuánto tiempo podría vivir en ese filo, entre la vida que tenía y la que acababa de vislumbrar. Él
Pulso seguía acelerado, y en la penumbra, mi cuerpo aún vibraba con la memoria de ese instante, de esa transgresión que no podía ni quería olvidar. Desperté mucho antes de que sonara el primer despertador, aunque esa noche apenas había logrado cerrar los ojos. Mi cuerpo sentía el peso del insomnio, pero algo más profundo se agitaba en mi interior, una corriente eléctrica que no me permitía permanecer quieta. El recuerdo del beso estaba fresco, como una marca invisible sobre los labios y las manos. Caminé en puntas de pie por la casa, intentando no hacer ruido, como si cada movimiento pudiera revelar el secreto que latía bajo mi piel. Durante el desayuno, el ambiente era diferente. Mi esposo hablaba de trivialidades, del partido de la noche anterior, de las reparaciones pendientes en la casa, sin advertir el lenguaje silencioso que circulaba entre su padre y yo. Cada cruce de miradas tenía un matiz, un significado nuevo. Evitaba mirarlo directamente, pero podía sentirlo observándome desde el otro extremo de la mesa. Cada roce accidental de los dedos, cada instante compartido en silencio, añadía un ladrillo invisible al muro que nos aislaba del resto. Después de comer, mi esposo anunció que debía salir a hacer diligencias, pero su tono era más seco de lo habitual, como si sospechara algo y no se atreviera a formularlo. Al quedar solos, el silencio entre mi suegro y yo era abrumador. Sabíamos que debíamos hablar, que ignorar lo sucedido solo agrandaría la distancia, pero ninguno de los dos se atrevía a romper el hielo. Finalmente, él se acercó, dejando una taza de café sobre la mesa, y con la mirada baja murmuró: «Ayer fue un error, ¿verdad?». No respondí enseguida. Tomé aire, sentí la garganta seca, y solo pude negar lentamente con la cabeza. «No lo sé. No sé lo que está bien ni lo que está mal ahora», susurré, y esa confesión fue suficiente para abrir una grieta en la rutina. Propuso salir a caminar por el barrio, como si el simple hecho de estar en un espacio público nos devolviera cierta normalidad. Acepté, necesitando sentir el aire fresco en la cara y un poco de distancia con las paredes testigos de nuestra traición. Caminamos en silencio un buen tramo, atravesando calles tranquilas, saludando a vecinos distraídos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. En un cruce, él me preguntó si quería acompañarlo al mercado central. Tenía que comprar un regalo para su nieta. Accedí, agradecida por la excusa. El bullicio del mercado, los colores brillantes de las frutas, el ir y venir de la gente, creaban una atmósfera donde todo parecía menos pesado. Hablamos de recetas, de flores, de los precios de las verduras, y por momentos, casi pude fingir que todo era normal, que solo éramos dos adultos compartiendo una mañana de compras. Sin embargo, bajo esa normalidad, la tensión crecía. Una vez, al alargarle un billete, rozó mi muñeca y sentí el pulso acelerarse. Cuando pasamos por la sección de ropa, bromeó sobre un pañuelo de seda: «Este color te iría bien, te haría justicia». Respondí con una sonrisa, sabiendo que ambos estábamos jugando a un juego peligroso, donde cada gesto cotidiano era un disfraz para el deseo. Compró el pañuelo y me lo entregó, diciendo en voz baja que lo considerara un recuerdo de esta mañana diferente. Ya de regreso, en una esquina del mercado, nos encontramos con una conocida de la familia. Noté el sobresalto en sus ojos. La forma en que nos miró a ambos antes de preguntar por mi esposo y los nietos. Respondimos con naturalidad, pero sentí como la sangre me subía al rostro. Esa sensación de haber sido observados, incluso sin pruebas, era un recordatorio de lo expuestos que estábamos, de lo fácil que sería para cualquier palabra, cualquier rumor, destruir el precario equilibrio de nuestra vida doméstica. Al regresar a casa, cada uno se refugió en su espacio. Me senté en el borde de la cama, desabrochando el pañuelo con manos temblorosas. Lo acerqué al rostro, aspirando su perfume sutil, y sentí una punzada de culpa y felicidad mezcladas. Me miré en el espejo, buscando alguna señal visible del cambio, algún brillo en los ojos, alguna arruga nueva en la frente. Me sorprendió descubrirme sonriendo a mi reflejo. No era una sonrisa de triunfo, sino de miedo, de vértigo ante lo que estaba construyendo sin retorno. El resto del día pasó entre pequeños quehaceres. El pañuelo quedó sobre la cómoda, como una bandera de lo que estaba en juego. Durante la tarde, mi esposo regresó más irritable que nunca, como si percibiera una vibración extraña en la atmósfera. Intentó abrazarme, pero yo me retiré. Con un pretexto trivial. No era rechazo, pero tampoco afecto, era la incapacidad de fingir que nada había cambiado. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya no era solo emocional, sino también física. Esa noche, cenamos los tres juntos. La conversación fue cortante,
plagada de silencios incómodos y frases sin destino. Observé cómo mi suegro se mantenía sereno, sosteniendo mi mirada por un segundo más de lo prudente cada vez que podía. Mi esposo, en cambio, alternaba entre el fastidio y la indiferencia, refugiándose en la televisión y su teléfono. Me fui a dormir temprano, inventando una migraña, solo para poder respirar sola en la oscuridad de mi habitación. Me acosté de lado, sintiendo el roce del pañuelo en mi cuello, y dejé que las imágenes del día me invadieran: el mercado, la mano en mi muñeca, la amenaza implícita de la conocida, la tensión eléctrica de los diálogos a medias. Que nada volvería a ser igual y que, lejos de querer retroceder, algo en mí ansiaba la próxima oportunidad de cruzar esa línea, de experimentar de nuevo esa mezcla de peligro, deseo y vida. El insomnio se volvió una costumbre silenciosa. Una compañía que, lejos de atormentarme, empezó a tomar la forma de un espacio propio. En las madrugadas, cuando la casa parecía sumida en una paz artificial, yo me dedicaba a repasar los pequeños detalles que llenaban mis días de ansiedad: el pañuelo de seda cuidadosamente doblado junto a la lámpara, el recuerdo de ese paseo por el mercado, las miradas esquivas y los diálogos en clave. Descubrí, sin querer, que la espera se había transformado en una especie de impulso vital, en el motor secreto de mis gestos más triviales. No tardó en llegar una oportunidad inesperada. Una llamada, temprano en la mañana, anunció que mi esposo debía viajar de urgencia para atender un problema en la empresa. La noticia cayó como una lluvia breve pero suficiente para empapar la rutina. Él preparó su maleta, dejó instrucciones apresuradas sobre la casa, me dio un beso distraído y antes del mediodía, el silencio se apoderó de las habitaciones. Me quedé observando la puerta por la que acababa de salir, como si en ese momento estuviera decidiendo no solo su viaje, sino el destino de todos los que quedábamos dentro. Aproveché la ausencia para realizar tareas postergadas, pero cada movimiento estaba teñido de una expectativa nueva. Por la tarde, el suegro se me acercó con una propuesta tan simple como peligrosa: ¿te gustaría acompañarme a la otra casa? Necesito recoger un regalo para mi nieta y no me vendría mal algo de ayuda. Dudé apenas un segundo, preguntándome si era prudente, pero el deseo de estar a solas pudo más que cualquier reflexión sensata. El viaje en coche se desarrolló en una atmósfera densa, cargada de silencios elocuentes y frases inconclusas. A veces miraba por la ventanilla, fingiendo interés en el paisaje conocido, pero en realidad repasaba lo sucedido, los momentos compartidos, las barreras que caían una a una. Él conducía tranquilo, la mirada fija en la carretera, y de vez en cuando lanzaba alguna observación irónica sobre la música de la radio o el tráfico: estos jóvenes ya no saben conducir, ¿te das cuenta? Yo reía sin ganas, agradecida de no tener que hablar de nosotros, de poder disfrutar esa sensación de complicidad sin arriesgarlo todo en palabras. La casa de la hija de mi suegro era modesta, ordenada, con el aroma de flores secas y fotografías familiares en cada rincón. Nos movimos entre los muebles, buscando la caja con el regalo, pero ninguno de los dos tenía prisa por encontrarla. De pronto, nos encontramos en la pequeña sala, cada uno en un extremo del sofá, intercambiando bromas sobre el desorden y los gustos de la nieta. Creo que heredó tu terquedad, me atreví a decir, y él replicó con una sonrisa ladeada: y tu falta de paciencia. Hubo un momento en que nuestras risas se apagaron y el silencio se impuso, tenso, pesado, pero lleno de posibilidades. Sentí el impulso de acercarme, pero una vibración en mi teléfono me detuvo. Era un mensaje de mi esposo: regresaba antes de lo previsto, su reunión había sido cancelada. El tiempo se comprimió, el corazón empezó a latir más rápido. Compartí la noticia en voz baja, casi avergonzada, y de inmediato nos pusimos a buscar el regalo con una urgencia exagerada, conscientes de que el momento de libertad se evaporaba. Recorrimos la casa como dos adolescentes sorprendidos en falta, recogiendo objetos y ordenando rastros invisibles. En el coche, de regreso, el ambiente era diferente. Una mezcla de frustración y deseo no consumado se apoderó de nosotros. Él rompió el silencio, sin mirarme: a veces me pregunto si esto tiene sentido para ti, si no estoy complicando tu vida. No respondí. Me limité a mirar la carretera, sintiendo el peso de sus palabras y la imposibilidad de darles una respuesta. Clara. El trayecto fue corto y al llegar, cada uno se dirigió a su espacio, como si al cruzar la puerta de la casa los papeles debieran recomponerse. Pasé el resto de la tarde organizando los juguetes para la nieta, cada movimiento impregnado de una inquietud que me quemaba la piel.
Por la noche, mi esposo volvió con el cansancio pegado al cuerpo. Me abrazó con la fuerza automática de los gestos aprendidos y aunque agradecí el contacto, mi mente seguía vagando en la sala modesta de la otra casa, en las risas ahogadas, en el espacio minúsculo que nos había pertenecido apenas unos minutos. Esa noche, ya en la penumbra de nuestra habitación, escuché el agua caer en la ducha y me recosté sobre la cama, contemplando el techo y repasando los instantes que me separaban del desastre. Sabía que la fragilidad de mi nueva vida se sostenía en pequeños actos de valentía y cobardía, en decisiones que no podía compartir con nadie. Cerré los ojos y durante un segundo, deseé no volver a abrirlos, quedarme suspendida en ese limbo donde el pasado y el futuro se disuelven. Donde solo existe el ahora, el vértigo, el temblor. Al amanecer, mi esposo dormía a mi lado, ajeno a la tormenta interna que me desgarraba en silencio. Yo me sentía al borde de un abismo, sostenida apenas por el recuerdo de una risa compartida. Y el rumor persistente de una vida que ya no me conformaba. Sabía que la siguiente oportunidad podía ser la última, y que cada decisión, por mínima que fuera, podía cambiarlo todo. El aire parecía más denso al día siguiente, como si la atmósfera de la casa hubiese cambiado en mi ausencia. Todo seguía en su lugar, pero algo, una vibración sutil, se había deslizado bajo la piel de la rutina. Preparé el desayuno en silencio, con movimientos meticulosos, observando cómo el vapor del café dibujaba figuras efímeras en el aire. Mi esposo hojeaba el periódico, encerrado en su mundo de titulares y preocupaciones laborales. Mi suegro se acercó más tarde, su presencia discreta pero notoria, como si ambos supiéramos que esa mañana sería diferente. La noticia de la pronta visita de la nieta llenó la casa de una actividad forzada. Juguetes lavados, mantas aireadas, la mesa del comedor despejada con una precisión casi ceremonial. Yo me refugié en la cocina, sintiendo el cosquilleo de la anticipación en las yemas de los dedos. Elegí con cuidado mi ropa interior, optando por un conjunto sencillo pero elegante, de encaje blanco, que me recordaba una versión más joven de mí misma. Cada prenda era como una promesa hecha en secreto, un mensaje que solo yo entendía. Sobre la piel, el encaje provocaba un cosquilleo persistente, una especie de llamada que me mantenía alerta, viva. Mi esposo salió a comprar dulces para la nieta y me quedé a solas en la casa con mi suegro. El silencio que nos rodeaba no era incómodo, sino expectante, cargado de una tensión que se había vuelto familiar. Me moví entre los estantes y la encimera, preparando galletas, consciente de cada uno de mis gestos. Él se acercó para ayudarme a batir la mezcla, nuestras manos rozándose brevemente. Nos miramos, y en esa mirada se concentraron todos los días y noches previos, la ansiedad, el deseo, la culpa y la determinación. ¿No tienes miedo?, murmuró, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato. Había miedo, sí, pero también una euforia salvaje, un hambre por todo lo que había estado dormido durante tanto tiempo. Me volví hacia él, encontrando su rostro muy cerca del mío, y durante un instante me permití perderme en sus ojos, leer en ellos todas las preguntas y las respuestas que aún no nos atrevíamos a decir en voz alta. La cocina, ese lugar de rutinas y repeticiones, se transformó en un escenario nuevo. El reloj marcaba un compás secreto mientras las paredes, testigos mudos de mi vida doméstica, presenciaban el cruce de una frontera invisible. Nos acercamos el uno al otro, ya sin torpezas ni excusas, y nuestros labios se encontraron en un beso cargado de todo lo que había quedado pendiente. No fue precipitado ni robado, sino una afirmación. Estábamos eligiendo esa locura a sabiendas de todo lo que podía costar. El mundo pareció encogerse alrededor de ese beso. Sentí sus manos en mi cintura, el roce de su barba en mi mejilla, la calidez de su aliento. El pulso se aceleró, pero en lugar de miedo sentí una claridad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era y qué deseaba. Él se apartó suavemente, pero no dijo nada. Nos miramos en silencio, compartiendo la gravedad de lo que acababa de ocurrir. No hay vuelta atrás, pensé, y esa certeza me llenó de una mezcla de vértigo y alivio. Un golpe en la puerta nos devolvió a la realidad. Era mi esposo, regresando con una bolsa de dulces y la sonrisa despreocupada de quien no imagina el universo de secretos a su alrededor. Mi suegro y yo nos separamos sin aspavientos, cada uno ocupando su papel habitual con la precisión del hábito. Sin embargo, el eco del beso seguía latiendo en mi interior, una corriente eléctrica imposible de sofocar. El resto del día pasó como un simulacro de normalidad, la llegada de la nieta, el bullicio de su risa, la mesa llena de migas y vasos de leche, los adultos fingiendo que todo seguía igual.
Yo la observaba jugar, preguntándome si alguna vez fui capaz de ser tan inocente, tan ajena al vaivén de las pasiones adultas. Mi esposo, por su parte, parecía más relajado, disfrutando de la alegría familiar sin notar las miradas que escapaban de vez en cuando entre su padre y yo. Al anochecer, cuando la casa recobró el silencio y cada uno se retiró a sus habitaciones, sentí el cuerpo extenuado pero el espíritu más ligero. Me miré en el espejo, deslicé los dedos por el encaje y recordé la presión de sus labios. El temblor de sus manos, la verdad de ese instante robado a la costumbre. En la penumbra, recostada en la cama junto a mi esposo, pensé en los riesgos, en la posibilidad de ser descubierta, en las grietas que crecían en la fachada de nuestra vida. Sin embargo, por primera vez, la inquietud no me paralizaba. Al contrario. La posibilidad de una nueva cita, de una conversación furtiva, de un roce de manos en la oscuridad, me daba fuerzas para soportar las horas y los días. La necesidad de repetir ese momento se convirtió en el eje secreto de mi existencia. Ya no podía fingir indiferencia, lo deseaba con una intensidad que quemaba y purificaba al mismo tiempo. Y aunque el remordimiento seguía ahí, latiendo en un rincón de mi conciencia, no era suficiente para detenerme. Al cerrar los ojos, supe que buscaría una nueva oportunidad, y que la vida, mi vida, no volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, el cansancio físico no lograba opacar la agitación que sentía bajo la piel. El reflejo en el espejo era distinto, mis ojos parecían más despiertos, mis labios más llenos, la expresión marcada por un brillo ajeno a la rutina. Me vestí lentamente, eligiendo una blusa de tela suave y una falda ligera, cuidando detalles invisibles para los demás, pero vitales para mí. Al bajar a la cocina, el bullicio infantil llenaba la casa, mi nieta reía, mi esposo la seguía con paciencia forzada, y mi suegro, desde la mesa, me miraba con la misma intensidad discreta de los días previos. Las horas pasaron entre juegos, risas y tareas domésticas. La normalidad de la familia era una cortina frágil que apenas podía sostener la corriente subterránea de mis pensamientos. Mi esposo me abrazó por la espalda mientras yo lavaba platos, sus manos tibias sobre mi cintura. Cerré los ojos y quise entregarme a ese gesto, recordando cómo hace años bastaba un roce suyo para que todo mi mundo se encendiera. Sin embargo, sentí una desconexión insalvable, como si la distancia entre nuestros cuerpos hubiera crecido con el tiempo y ahora fuese insalvable. Fingí una sonrisa y me aparté suavemente, usando el pretexto de atender a la niña. Mi suegro y yo apenas cruzamos palabras en público, pero cada movimiento tenía una segunda intención. Al doblar servilletas, nuestras manos se rozaron, y el pulso se aceleró con ese contacto fugaz. Sabíamos que debíamos ser cautos, que los muros de la casa escuchaban y los ojos infantiles veían más de lo que parecía. Sin embargo, el deseo era un animal que ya no podía contenerse, y en cada gesto cotidiano había una promesa tácita de futuro, un plan improvisado en el lenguaje secreto de los amantes. La despedida de la nieta trajo consigo un cambio en la dinámica familiar. La casa quedó en silencio tras las risas infantiles y el murmullo de los adultos. Mi esposo propuso ver una película juntos, pero rechacé la invitación, fingiendo un dolor de cabeza. Me refugié en el dormitorio, donde el eco del beso prohibido volvía a recorrerme la piel, despertando recuerdos y nuevas ansias. Aquella noche, mi esposo se acercó a mí en la oscuridad, sus manos torpes buscando un encuentro que ya no era natural. Intenté entregarme, pero mi cuerpo se rebeló. Cada caricia suya recordaba el contraste con la ternura contenida y apasionada de mi suegro. Fingí placer por costumbre, mientras mi mente se escapaba hacia otros brazos, hacia el calor de otra mirada, otro aliento. Sentí culpa, pero también rabia. No era justo ni para él ni para mí seguir representando una pasión agotada por el tiempo. Al día siguiente, el clima era distinto, el aire parecía estar cargado de electricidad, y cada sonido se volvía un recordatorio de la fragilidad de mi secreto. Mi suegro se me acercó en el jardín, bajo la excusa de ayudarme a regar las plantas. Me entregó una pequeña nota doblada, escrita con letra apresurada: esta noche, después de la cena, te espero en la terraza. El corazón se me aceleró, y la anticipación de la cita llenó de sentido cada momento del día. Las horas previas a la noche fueron un torbellino de expectativas. Elegí con esmero la ropa interior, peiné mi cabello con más dedicación de lo habitual y perfumé discretamente mi piel, como si cada detalle pudiera convocar la seguridad que necesitaba para dar el siguiente paso. La cena fue un ejercicio
De autocontrol, mi esposo hablaba animado sobre un proyecto laboral, pero yo apenas podía seguir el hilo de la conversación, atenta a cada gesto de mi suegro, a cada señal de que la noche se acercaba. Cuando la casa finalmente se sumió en silencio, salí sigilosamente a la terraza. El aire nocturno era denso, cargado de perfumes de jazmín y promesas incumplidas. Mi suegro estaba allí, esperándome con una mezcla de ansiedad y calma. Nos miramos largamente, conscientes de la magnitud del abismo que nos separaba de la vida anterior. Me habló en voz baja, confesando su miedo y su deseo, su esperanza y su culpa. Respondí con sinceridad, admitiendo que mi vida ya no podía seguir por el mismo cauce, que necesitaba sentirme viva, vista, amada. Nos sentamos juntos en la penumbra, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. No nos tocamos, pero la intimidad era absoluta. Por primera vez desde el inicio de esta historia, me sentí menos sola, menos culpable, más auténtica. Al regresar a mi cama, supe que la vida que conocía estaba a punto de romperse para siempre, pero en ese instante, la perspectiva del riesgo me resultó más dulce que aterradora. Dormí con el cuerpo ligero, la conciencia ardiendo, el corazón abierto al vértigo de la próxima caída. El sol se filtraba a través de las cortinas con una timidez inusual, iluminando el polvo en suspensión y tiñendo de ámbar los muebles. Familiars. Me desperté con el eco de la conversación de la noche anterior vibrando aún en mi interior. No era un recuerdo nítido, sino una sucesión de sensaciones, el temblor de mi voz, la tensión de sus manos, el peso de las confesiones. Nunca pronunciadas en voz alta. Me sentía distinta, como si en ese intercambio silencioso hubiera ocurrido una transformación irreparable. La rutina matinal se desplegó como de costumbre: desayuno, tazas alineadas en la mesa, el murmullo de la radio llenando los silencios. Sin embargo, percibía los gestos y las palabras de mi esposo como si los viera a través de un cristal. Él hablaba de la familia, de pequeños planes para el fin de semana, sin notar la distancia invisible que crecía entre nosotros. Mi suegro me observaba de reojo, participando en la conversación solo lo justo, sus palabras cuidadosamente medidas. Notaba en su postura una inquietud nueva, un nerviosismo apenas disimulado. Mi propio cuerpo vibraba con la expectativa de lo desconocido. A media mañana, la calma habitual se vio interrumpida por la llegada inesperada de una amiga de la familia. Su presencia, jovial y algo indiscreta, desordenó el frágil equilibrio del día. Traía consigo noticias y chismes recientes, y su mirada curiosa recorría la casa como quien busca rastros de algo oculto. Me hizo preguntas sobre mi salud, sobre la familia, pero en sus ojos noté una sospecha soterrada. Más tarde, la escuché hablando en voz baja con mi esposo, preguntando por mi ánimo, sugiriendo, sin decirlo, que algo en mí había cambiado. La encuentro distinta, ¿no crees?, insinuó. Mi esposo sonrió, restando importancia, pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, al sentarnos a la mesa, mi esposo anunció que deseaba tener una conversación en familia. Su tono era firme, pero no agresivo, miraba a cada uno con una mezcla de expectación y control. Últimamente noto ciertas distancias, ciertos silencios que no entiendo, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero saber si hay algo que debamos hablar, algo que no estoy viendo. El silencio se apoderó del comedor. La tensión era palpable, una cuerda tirante entre los trays. Mi suegro desvió la mirada, yo jugué con el mantel entre los dedos, tratando de ordenar pensamientos y sentimientos. No sabía cómo romper el silencio, cómo poner en palabras el abismo que nos separaba. Mi esposo insistió: ¿hay algo que quieras contarme? Su voz era más vulnerable de lo habitual, teñida de una tristeza que me sorprendió. Miré a mi suegro, buscando apoyo, pero él se mantenía rígido, con la mandíbula apretada. No supe qué decir. Quise confesarlo todo y, al mismo tiempo, proteger el secreto que se había convertido en la única fuente de vida en mi existencia. La conversación derivó en reproches velados, en alusiones a rutinas gastadas y cariños marchitos. Mi esposo me miró a los ojos, buscando una verdad que yo no estaba lista para entregar. La tensión crecía, y por un instante temí que todo se desmoronara en ese preciso momento. Pero la noche pasó sin grandes revelaciones, solo con la promesa de una tormenta próxima. Cuando me retiré a la habitación, mi cuerpo temblaba. Me recosté sobre las sábanas frías, repasando cada frase, cada mirada, cada gesto de la cena.
El temor al descubrimiento se mezclaba con una sensación de alivio. La verdad empezaba a empujar las paredes de la casa, amenazando con romper la cárcel de secretos en que yo misma me había encerrado. En medio de ese vértigo, solo podía pensar en una cosa: la decisión estaba cada vez más cerca, y de alguna manera, ya había empezado a elegir. El silencio que siguió a la cena fue distinto a los anteriores, más denso, casi material, como si todas las palabras no dichas hubieran llenado los rincones de la casa. Me encerré en el baño, fingiendo buscar alivio a un dolor de cabeza, pero lo que realmente necesitaba era espacio para respirar, para ordenar el remolino de pensamientos que me asaltaba. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía delante. Había una nueva firmeza en mis rasgos, una determinación que nunca antes había visto en mis ojos. El secreto que había nacido como una chispa prohibida era ahora el eje sobre el cual giraba mi vida entera, y ni el miedo ni la culpa podían ya aplastarlo. La noche fue larga. Escuché a mi esposo moverse inquieto en la habitación, levantarse varias veces, abrir y cerrar cajones. Sabía que no dormía, que algo en él se había quebrado. El colchón crujía bajo su peso, y su respiración, normalmente tranquila, era ahora una sucesión de suspiros contenidos. A mi lado, sentía la distancia física y emocional como una brecha infranqueable. Pensé en todas las veces que habíamos compartido esa cama sin apenas tocarnos, en la costumbre que había sustituido a la pasión, en los años que pasaron sin que ninguno de los dos se atreviera a nombrar el vacío. A la mañana siguiente, la casa olía a café y a tensión acumulada. Desayunamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. No pude evitar reparar en las manos de mi esposo, torpes y nerviosas, en sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Yo también me sentía agotada, pero una calma extraña empezaba a instalarse en mi interior. Sabía que era inútil seguir mintiendo, que la vida que conocía se desmoronaba con cada gesto ensayado, cada sonrisa forzada. Quería dejar de actuar, dejar de fingir que todo estaba bien. Durante el día, mi suegro evitó cualquier contacto directo. Nos cruzamos apenas en el pasillo, intercambiando miradas breves, cargadas de todo lo que no podía decirse en voz alta. La tensión era tan palpable que apenas podía concentrarme en las tareas del hogar. Me refugié en el jardín, arrancando malas hierbas y podando rosales con una energía desesperada. El aire fresco y el olor a tierra mojada me devolvían una sensación fugaz de control. Pero cada vez que levantaba la vista, encontraba su silueta tras la ventana, observando en silencio, cómplice y cautivo del mismo secreto. Por la tarde, mi esposo me llamó al salón. Su voz sonó seca, decidida. Me senté frente a él, sin buscar excusas. No quiero seguir viviendo así, dijo sin rodeos. Necesito saber qué está pasando contigo, con nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero al mismo tiempo sentí un alivio inesperado. Por fin el conflicto estaba sobre la mesa, imposible de esquivar. Dudé unos segundos antes de hablar. Siento que hace mucho dejamos de ser una pareja. Respondí, con voz baja pero firme. Siento que me he convertido en una sombra en esta casa. Él se quedó callado, mordiéndose el labio, y en sus ojos vi reflejados el dolor y la rabia de quien se sabe traicionado pero no entiende de él. Todo como ocurrió. En ese momento, mi suegro entró en la habitación. Nos miró a ambos, y sin esperar permiso se sentó en una silla junto a la ventana. No había agresividad en su postura, solo una sinceridad desarmada. No voy a mentir, murmuró, mirando a su hijo. He estado demasiado cerca de tu esposa, lo sé. Pero no fue un plan, ni una traición pensada. Las cosas simplemente pasaron. La confesión, tan directa, me dejó sin aire. Mi esposo se levantó bruscamente, caminó por la sala, buscando algo, quizá una explicación, tal vez un culpable. Pero no hubo gritos ni reproches. El silencio se adueñó de la escena, y por primera vez sentí que todos, de algún modo, estábamos más libres. La conversación continuó a media voz, con pausas largas y frases torpes. Hablamos de la rutina, del amor, del cansancio y la soledad. Cada palabra era un hilo más en el tapiz deshilachado de nuestro matrimonio. Mi esposo confesó que hacía tiempo sentía la distancia, que había intentado acercarse pero siempre encontraba un muro invisible. Yo le hablé de mi miedo a desaparecer, de la necesidad de ser vista, tocada, deseada. Mi suegro, en un gesto de humildad inesperada, dijo que entendía si debíamos alejarlo, pero que prefería la verdad antes que el engaño silencioso. No hubo solución ni perdón inmediato. Solo una sensación de alivio amargo, como si por fin nos hubiéramos quitado un peso insoportable.
Esa noche, la casa quedó en calma, pero una calma distinta, cargada de posibilidades y amenazas, de preguntas que nadie podía responder aún. Me fui a dormir sintiendo que, aunque el futuro era incierto y doloroso, ya no tenía que cargar sola con la culpa. En la oscuridad, mientras el sueño llegaba, pensé que, por primera vez en mucho tiempo, había sido honesta conmigo misma. No sabía qué vendría después, pero estaba lista para enfrentarlo, aunque el precio fuera la pérdida de todo lo que alguna vez llamé hogar. Amanecí con la sensación de haber atravesado una frontera invisible, como si el aire mismo hubiese cambiado de peso y textura. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si cada habitación se tomara un respiro después de la tormenta. El café burbujeaba en la cafetera, los pasos de mi esposo resonaban en el piso de madera, pero ya nada sonaba igual. La tensión se había desvanecido, reemplazada por un agotamiento nuevo, una calma lúgubre, como si todos estuviéramos asimilando la magnitud de lo ocurrido la noche anterior. Me moví despacio, casi de puntillas, evitando los espejos y los ruidos innecesarios. La conversación del día anterior seguía dando vueltas en mi cabeza, las confesiones, los silencios, el dolor contenido en cada palabra. Mi esposo y yo nos cruzamos en el pasillo, y hubo un intento de sonrisa, una amabilidad formal, pero la intimidad se había evaporado. Había entre nosotros una cortesía aprendida, pero ni rastro de cercanía. Él evitaba mirarme a los ojos, y yo no insistía en buscar lo que ya no existía. Mi suegro desayunó solo, hojeando el periódico sin prestar atención a las noticias. De vez en cuando levantaba la mirada y la dejaba caer sobre mí, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra cruzó el umbral. Su presencia era ahora la de un extraño, alguien que había compartido conmigo un secreto imposible y que, sin embargo, sabía retirarse antes de destruirlo todo. Noté en su expresión una tristeza tranquila, resignada, como si aceptara que lo nuestro solo podía existir en el recuerdo, en los gestos suspendidos, en lo que no se dijo. El día transcurrió en una rutina anestesiada. Arreglé la casa, regué las plantas, respondí mensajes de familiares que no sospechaban nada. Hice llamadas, organicé fotos, lavé ropa sin entusiasmo. El tiempo parecía deslizarse lento y pegajoso, como la miel cayendo en una cuchara. Intenté refugiarme en el orden, pero todo me parecía vano, insustancial. Por momentos, la soledad era tan intensa que tenía que sentarme y respirar hondo, sentir el suelo bajo los pies para no desmoronarme. Por la tarde, mi esposo sugirió salir a caminar juntos, para hablar, para entendernos mejor. Acepté, porque no quedaba otra opción que enfrentar el vacío. Caminamos en silencio por calles conocidas, las palabras escasas y torpes, como si cada frase nos costara más que el paso anterior. Habló de su dolor, de la traición, pero también de sus propias culpas, de la rutina en la que ambos nos habíamos perdido. Yo hablé de mi necesidad de sentirme viva, de la soledad en pareja, de ese hueco que había crecido año tras año hasta volverse abismo. No hubo reproches, solo una tristeza compartida, la certeza de que el amor puede extinguirse aún sin que nadie lo decida. Hablamos de un futuro incierto, de la posibilidad de buscar ayuda, de reconstruir algo desde los escombros o quizás, de aceptar que lo mejor sería caminar separados. Ninguno de los dos quiso dar el primer paso, pero ambos sabíamos que el final ya estaba cerca. Al volver a casa, encontré a mi suegro recogiendo sus cosas. No hubo despedidas grandilocuentes ni promesas. Lo siento, murmuró, y yo solo asentí, incapaz de articular un adiós verdadero. Observé su figura encorvada salir por la puerta, y sentí un vacío frío, una pérdida inexplicable, mezcla de alivio y duelo. Quise llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Esa noche me preparé para dormir con una lentitud ceremoniosa. Saqué del armario el vestido burdeos, el que había usado aquella primera noche en que todo comenzó. Me lo probé delante del espejo, dejando que la tela acariciara mi piel, reconociendo la mujer que había despertado dentro de mí. No era la misma de antes, había perdido una parte de su inocencia, pero también había ganado algo parecido a la verdad. Una honestidad dolorosa, sí, pero también necesaria. Me tumbé sobre la cama, sintiendo el peso del silencio, del pasado y del futuro incierto. No sabía si habría redención o solo nuevas heridas, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Había atravesado el miedo, la culpa y la pasión, y aunque el mundo se hubiese hecho más pequeño, yo era, al fin, la dueña de mi propia historia. Al cerrar los ojos, supe que el verdadero cambio no estaba en los otros, sino en la manera en que me atrevía a mirar hacia adentro, aceptar lo irreparable y, tal vez, aprender a empezar de nuevo.